Hablando del jefe de gabinete, hoy reunión con la ministra de Salud, Carla Bisotti. Le comunicaron, hablando del plan de vacunación a docentes, a los ministros de salud de las provincias, esto que acabamos de anunciar en la reunión del Consejo Federal de Salud. El COFESA, qué interesante, porque además estos ajustes que hay que hacer en la vacunación, estos protocolos, estas prioridades que se deben fijar, no solamente tienen que ver con lo que ocurre en el contexto nacional, sino con lo que está ocurriendo también en cada una de las provincias y en cada uno de los distritos. Un tema en el que vamos a poder ahondar en instantes con la palabra del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Pero la atención también, ¿no? Atención y tensión están puestas allí, en la vacunación, en esto que va a ser el programa de vacunación más grande de la historia, más importante de la historia, ¿no? Así es, sí, ya con una nueva etapa, entonces, más allá del personal de salud y de aquellos adultos mayores que empezaron a ser vacunados en algunos distritos del país, próxima etapa, entonces, personal docente. Ya estará Nicolás Fiorentino para darnos detalles de cuándo empezará, de qué manera será, pero Alberto Fernández, junto a un grupo de funcionarios, está en México. Hoy ha dado una conferencia de prensa junto a su par de dicho país, Andrés Manuel López Obrador. Ha dejado conceptos, ha dejado frases fuertes, sí, ha dejado dardos incluso contra el Poder Judicial, contra la oposición. Empezamos a escuchar al presidente. Dale, compartimos parte de lo que decía. Argentina, he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. El concepto de irregular es un número, un dato o un concepto a revisar, porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Los medios en Argentina ponen a Alberto Fernández entre los que recibió la vacuna indebidamente, pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dio la vacuna Cristina, por el mismo motivo se dio la vacuna Axel, por el mismo motivo se dieron la vacuna muchos otros gobernadores, muchos de los cuales ni siquiera son oficialistas. Por el mismo motivo se dieron la vacuna a algunos intendentes que tampoco son oficialistas. Porque hubo una campaña despiadada, desatada en Argentina por la oposición, para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno. Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. El hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Y no se pueden construir delitos graciosamente. Ya lo hemos vivido. Si quieren trabajar, tienen muchos delitos para investigar, ¿eh? Pueden investigar el negocio de los peajes de Macri, pueden investigar el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, que no fue otra cosa que un negocio para los amigos del poder. Pueden investigar el vaciamiento del Congreso, pueden investigar el negocio de los parques eólicos, pueden investigar la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes. Miren todo lo que tienen para investigar y no investigan. Un mensaje muy claro para la justicia, ¿eh? Miren todas las causas, qué graves que son cada una de esas causas que fue enumerando, las tienen para investigar y sin embargo esto no ocurre. Lo tenemos en línea a Nicolás Fiorentino, analista político. Nicolás, uno puede pensar con esta oposición tan oscilante, lo repasaba el presidente Alberto Fernández, que sería más dañino, ¿no? Si el gobierno no hubiera prestado atención, tuvo una reacción muy rápida el gobierno nacional cuando se conoció la denuncia, o qué tan dañina puede ser una oposición que es bastante irresponsable y que primero parece está de campaña y en la última de las prioridades puede estar esto de generar conciencia, ¿no? No la hemos notado todavía. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Feli, ¿cómo estás vos? Primera, una aclaración importante: cuando el presidente dice el vaciamiento del Congreso, quiso decir el vaciamiento del correo. Claro. Porque quedó ahí, bueno, fue una confusión. Sí, me parece que la lectura que hay atrás de esto que está ocurriendo sería en términos futbolísticos tratar de recuperar la pelota.
Digamos, lo que le pasó al gobierno es que venía de algunas semanas buenas en términos políticos con el arranque del proceso de vacunación, y esto que trascendió de estas 10 personas vacunadas en forma irregular dentro del Ministerio de Salud, y después con el conocimiento de la lista que tuvimos acceso en el día de ayer, donde el propio presidente, digamos, casi que se autoasigna la categoría de irregular porque él mismo integra esa lista. Ahí lo que decíamos ayer es que una de las dificultades era que no se había establecido nunca, en términos prácticos, en términos legales tampoco, en qué momento de vacunación entraba este personal estratégico. Por eso decimos de recuperar la pelota. ¿Cómo? Básicamente con 2 medidas. Uno, un anuncio muy importante, lo escuchábamos recién en la apertura, la decisión política de incorporar rápidamente al esquema vacunatorio a los y las docentes, ¿sí? Que van a ser vacunadas con este 1 millón de vacunas chinas del laboratorio Sinopharm, que van a estar llegando el jueves a la noche casi la totalidad. El 90% de ese 1 millón de vacunas va a estar llegando el jueves a la noche, va a estar en Buenos Aires. Ahí una medida que de alguna manera intenta recuperar qué es lo que siente el gobierno que perdió con esto que trascendió en las últimas horas, sobre todo en el fin de semana y el fin de semana anterior. Bueno, fija prioridades. En el proceso vacunatorio, claro. Sí. Yo hablaría como de confianza en el proceso vacunatorio, no en la vacuna, ¿sí? Casi que lo que se ganó con el inicio del proceso vacunatorio fue una confianza en la vacuna que inicialmente, al menos desde algunos sectores políticos, planteaban. Bueno, hoy ya la batalla por la confianza en la calidad de la vacuna está ganada. Bueno, ahora es recuperar la pelota, como te decía, en términos políticos, con 2 medidas. Una, el anuncio de los docentes, porque es una medida que lógicamente impacta directamente y muy bien en los hogares, sobre todo. Así que es el termómetro social que de alguna manera tiene que recuperar el gobierno. Bueno, una medida que impacta directamente en los hogares, porque los hijos y las hijas de todos nosotros van a estar en contacto con esos docentes, así que una buena noticia desde ahí. Y después lo otro, con esta decisión de establecer un parámetro un poco más claro, más transparente de cómo van a ser de ahora en más los y las funcionarias que quieran vacunarse dentro de la categoría de personal estratégico. Bueno, ya no va a ser más pedo, no va a ser personal estratégico, me la quiero dar. En eso están trabajando ahora justamente con algunos parámetros. Por ejemplo, van a tener que pedirlo expresamente, van a tener que permitir que se difunda su nombre, van a estar incorporados en un listado público los funcionarios y las funcionarias que accedan a la vacunación dentro de esta categoría de personal estratégico. Y algo muy importante, Feli, que dijo el jefe de gabinete, igual lo van a poder hablar con él en instantes, es que hay que romper la lógica de que personal estratégico es por cargo, ¿sí? Y a mí, ahí yo quiero hacer un punto ahí que me parece interesante, porque no se va a establecer a partir de, por ejemplo, bueno, ministros sí, secretarios sí, subsecretarios sí, directores ya no. Porque eso sería erróneo, porque vos, por ejemplo, tenés como los trabajadores más llanos del Ministerio de Salud, por ejemplo, los que trabajan en el plan Detectar, por ejemplo. Son funcionarios porque son empleados del Estado, trabajan en la primera línea de contagio, y seguramente sería mucho mejor en términos sanitarios asignarle una vacuna a ese por ahí funcionario mucho más raso que un ministro, que a un ministro que puede mantener las reuniones mientras tanto por Zoom, por ejemplo. Está claro. Eso me parece que es algo importante para entender que no se va a establecer por rango, sino por funciones, sobre todo. Y tiene mucha lógica, Nicolás, y viene a dar respuesta, me parece, a todas las inquietudes que se han planteado. Volveremos sobre este tema. Gracias. Dale, chau. Nicolás Fiorentino con el análisis entonces de esta reunión, de la actividad intensa en el día de hoy. Se reunió el COFESO, el Consejo Federal de Salud, COFESA, con los titulares de las carteras de salud de todas las provincias. Vamos a la mesa con Ariel.
Y aquí con Néstor Espósito, porque desde el viernes hasta ayer ya Néstor nos contaba que hasta 15 denuncias se habían realizado después del escándalo que derivó en la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud. Y hoy, ayer las causas fueron sorteadas en el juzgado, recayeron en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, y hoy ya declararon nada menos que el director del Hospital Posadas. Néstor, primero buenas tardes. Buenas tardes. Esta declaración del director del hospital ya es parte de la causa. Ya es parte de la causa, declarado en condición de testigo en la causa. Estamos hablando de Alberto Maceira, el director del Posadas. Básicamente, ¿qué fue lo que dijo? Esto que vas a ver en esta placa. Reconoció que en 2 oportunidades salió del Hospital Posadas, donde trabaja habitualmente, para ir a vacunar al exterior. Una de esas 2 oportunidades fue para vacunar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para darle esa vacunación, la segunda dosis de esa vacunación al presidente de la Nación. Y la otra fue efectivamente al segundo piso del Ministerio de Salud, donde vacunó a esas 10 personas, esas dos ampollas que tienen 5 dosis cada una, y en esas personas estaba Horacio Berbisky, también estaban el senador Tayana, el diputado Valdés y otro grupo de personas a las que él identificó. ¿Qué hizo? Básicamente llevó toda la documentación que tenía disponible de los registros, y este es un primer dato. Sugirió, deslizó, que ante un pedido del Ministerio de Salud, él no estaba en capacidad de decir, no, yo esto no lo hago. Atención con esa parte de la declaración, porque es vidriosa, es confusa, porque no existe la obediencia debida y mucho menos ante una situación vinculada con las cuestiones médicas. Pero además hay otro detalle de la declaración de Maceira que es cuanto menos llamativo. Maceira identificó a 2 personas como los que llamaban para pedir la vacunación, ya sea con recomendación en el Hospital Posadas o para hacer esta única vacunación en el Ministerio de Salud. Habló de Marcelo Guille, el secretario privado de Ginés González García, a quien el propio Ginés González García había sindicado como el que había cometido un error, que así lo llamó. En su carta de salida. En su carta de salida. Él habló de secretaría privada. Exactamente, el secretario privado es justamente Marcelo Guille, pero además identificó a otra persona que es un funcionario del Ministerio de Salud llamado Marcelo Colia. Marcelo Colia hace 20 días que está internado con COVID, se vacunó con la Sputnik, pero ya estaba contagiado, tuvo una complicación, está con un coma farmacológico, con un cuadro de neumonía complicado, que está peleando para zafar de esta situación. Con lo cual es, por una cuestión de tiempo, virtualmente imposible que Colia haya estado en ese grupo. ¿Qué es lo que hacía cada uno? Según la declaración de Maceira, tanto Guille como Colia le pedían que fuera a vacunar a determinadas personas. En rigor, le decían, va a ir fulano de tal. Hay que vacunarlos. Son las personas que iban al Posadas a buscar su vacunación. Y según lo que describe, hay una suerte de favoritismo, de preferencia. Había gente que estaba citada a determinada hora, llegaban estos que venían con una recomendación y salteaban todo el tramiterío burocrático previo y tenían un cierto orden de preferencia. Esto es lo que se desprende de esta declaración, que básicamente lo que hace es poner en contexto qué fue lo que pasó. Reconoce que efectivamente... Y habla de las 10 personas. Ayer mostrábamos el listado, y en la tercera página hay una decena de personas tomados de manera distinta a todos los demás. Se supone que son aquellos que fueron vacunados en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud, según la declaración de Maceira, solo fueron vacunadas por él 10 personas. Esas 10. Esas 10 personas. El resto de las personas, presuntamente las que saltearon el mecanismo regular, se vacunaron en el Posadas. En el Posadas. Claro, Néstor. Seguiremos con el tema. Por supuesto. Diana, por favor. Más declaraciones del presidente de la Nación desde México. Alberto Fernández destacó la rapidez con la que se actuó para frenar la vacunación privilegiada y transparentar el proceso de vacunación. También se refirió a cómo encontró en materia de salud al país luego de la presidencia de Mauricio Macri. Una de sus frases fue: es miserable hacer política con la desgracia de la pandemia. Yo detesto los privilegios. Yo no los ejerzo ni me valgo de ellos. Una vez tengamos honestidad intelectual. Yo con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer. El resto es hacer lo más miserable que se pueda hacer.
política con la desgracia de la pandemia. La Argentina debió hacer al inicio de la pandemia una cuarentena muy estricta, porque entre otras cosas, tampoco lo dicen los diarios argentinos, el sistema de salud argentino estaba devastado. El Ministerio de Salud había sido anulado. El ministro de Salud había dejado vencer millones de vacunas y en la Argentina habían vuelto enfermedades como el sarampión mientras las vacunas se pudrían en algún lugar de las aduanas. De esto mucho no se habla y no veo ningún fiscal preocupado por investigarlo. Ahora, nosotros debimos ser muy estrictos porque tuvimos que poner de pie un sistema de salud absolutamente destruido. Entre otras cosas, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires había una gobernadora que se jactaba de que no iba a hacer más hospitales. Y llegó la pandemia y tuvimos que actuar con mucha fuerza para poner de pie ese sistema de salud. Y un año después, la tranquilidad que tengo es que en la Argentina no hubo un solo argentino que fue a un hospital y le dijeron no hay lugar para usted. Y ningún médico tuvo que enfrentar la disyuntiva de decir ¿a quién le doy el respirador? Porque todos lo tuvieron. No voy a hacerme cargo del escarnio público que están promoviendo sin medida en Argentina.